Muy bien, feliz sábado para todos los que podamos estudiar acerca de esta confrontación de señales ah, en el libro de Apocalipsis. Y en particular hemos visto en nuestro estudio cómo el libro de Apocalipsis usa señales, simbología ah, para serie de símbolos para indicarnos, para revelar el contenido de lo que está hablando, de lo que está presentando. Y de manera particular estamos interesados en ah, lo que en el libro de Apocalipsis se presenta como el sello de Dios y la marca de la bestia. Y la última vez comenzamos a hablar acerca del mensaje del tercer ángel. Yo quiero que concluyamos, hacer algunos comentarios sobre el mensaje del tercer ángel y concluir este estudio de el sábado en Apocalipsis, el sábado siendo la temática uh, sombría sobre la cual hemos estado trabajando en los últimos meses. Así que el mensaje del tercer ángel, como hemos visto, aparece en el contexto de, como el número ordinal sugeriría, de otros dos ángeles, de otros dos mensajes angélicos que le preceden. Así que está el mensaje del primer ángel, que es el que marca el momento crítico inicial, ¿verdad? El primer ángel viene anunciando que la hora de su juicio ha llegado. Indica el inicio de un proceso que culmina, que llega a su clímax con el mensaje del tercer ángel. Así que el mensaje del tercer ángel no debemos de olvidar, tenemos que verlo en el contexto de lo que precede, y el mensaje de triple angélico, los tres juntos, también en el contexto del proceso de la narrativa completa que viene marcando el libro de Apocalipsis. Tener cuidado de no verlo descontextualizado. Así que dije que el mensaje del primer ángel, como ya hemos estudiado, si alguien no lo ha visto, puede ver los videos anteriores o las grabaciones anteriores, anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Y dijimos que de manera particular en Apocalipsis y en los escritos de Juan, pero a través de toda la Biblia, podemos ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dice explícitamente que el juicio tiene más bien una función reveladora. Cuando digo una función reveladora, quiero decir que no debemos de pensar en juicio como un asunto forense o legal, sino más bien juicio en el sentido que usamos la palabra que alguien tiene juicio. Esto es, a alguien se le entregan todos los elementos de juicio. Tiene toda la evidencia, cosas que estaban ocultas, tapadas, desenmascaradas, enmascaradas, que podían producir una falsa impresión a llegar a una conclusión equivocada, ahora quedan reveladas. Así que el primer ángel anuncia que ese momento llegó. Esto encaja perfectamente con el libro entero, completo en su totalidad de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis precisamente es acerca de ese punto, eso es lo que le da su nombre, es la revelación de Jesucristo. Esto es que es la revelación que Jesucristo da, pero Él es también el contenido de la revelación. Y el libro de Apocalipsis se mueve en un proceso
que tiene un momentum, va hacia adelante hasta que llega a un clímax donde una de las partes en el conflicto, el lado opositor en el conflicto, está empeñado en no dejar ver su verdadero carácter, su agenda, su proyecto, donde una estrategia central de su carácter y una característica definitoria es que engaña, que oculta, que no da la cara. Así que cuando el primer ángel anuncia que la hora de su juicio ha llegado, no debemos de pensar, no debe de venir a la mente la idea de un proceso legal jurídico donde Dios está sentado en la silla de juez y nosotros estamos allí como los acusados y hay un fiscal y un abogado. Más bien debe de traer la idea de un proceso revelatorio, un proceso que permite que todo el mundo, que lo que ha estado oculto, ahora quede descubierto. El segundo ángel le sigue y el punto central del segundo ángel es anunciar la caída de Babilonia. Y ya sabemos que no está hablando de Babilonia, la ciudad antigua, que las ruinas de las cuales están por allá en Irak. Está hace una referencia a esa Babilonia simbólicamente para comunicarnos algo. Y ya vimos que que la acusación que hay contra Babilonia es que es infiel, que se ha prostituido, se ha convertido en una ramera, ha tenido relaciones ilícitas con alguien que no es su esposo, la cual vimos es una acusación o un reclamo que se le hace en realidad a Israel, no a Babilonia. Los pecados de Babilonia en el Antiguo Testamento estoy hablando, son pecados de el reclamo que se le hace a Babilonia es que es engreída, soberbia y violenta. Pero aquí vemos que hay una combinación. Es el tema, lo que quiere traernos a colación es que hay un tipo de mezcla, de amalgamiento de las características de una y la otra, donde de adentro de la iglesia, de adentro del pueblo de Dios, de Israel, en este caso el Israel espiritual del que habla Pablo, que es la iglesia, se ha comenzado a tener relaciones ilícitas, relaciones siendo infiel a su esposo genuino, a sus principios de la iglesia de quién es la iglesia de Cristo, es su iglesia, es su esposa, es su novia, es su desposada, es su prometida, pero su esposa se ha ido con los reyes de la tierra. Y a esto, a ese proceso de prostitución, de infidelidad, de adulterio, Apocalipsis le llama Babilonia, tiene el nombre de Babilonia, que es Roma. Particularmente la Roma papal y todos los que la copian, porque es la madre de las rameras, ¿verdad? Bien, y finalmente llegamos al mensaje del tercer ángel. Así que debemos recordar antes de moverme que cuando el segundo ángel dice que Babilonia ha caído, no nos está diciendo que ha dejado de ser un peligro o una amenaza porque ya cayó,
al revés, me está diciendo que es precisamente lo que, lo que la hace peligrosa es que ha caído. Es que la iglesia de Cristo ahora cayó. Es a lo que Pablo hace referencia en 2 Tesalonicenses 2, ese caer, ese apostasía, ¿verdad? Que ha caído. Así que cuando llegamos al mensaje del tercer ángel, ahora ya sabemos dónde encaja, en qué punto en la línea representa. Así que cuando este ángel aparece diciendo que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios. Así que cuando viene este anuncio, tenemos entonces que verlo como la reacción más explícita de parte de Dios a una acción que el dragón ha tomado. Y la acción que el dragón ha tomado la encontramos en el capítulo 13, es una respuesta directa, es una provisión divina a una acción que ha tomado el dragón, que es que él está usando la coerción, la fuerza, la amenaza de muerte y la muerte, la violencia, para obligar a que todo el mundo reciba esa marca. Eso fue lo que allí dejamos al dragón en el capítulo 13. Así que el tercer ángel viene a anunciarnos, a dejarnos saber cuál es el resultado de los que acepten esa oferta de parte del dragón. Y ese beberá del vino de la ira de Dios. Nos llevó la vez pasada a hacer la pregunta de qué es lo que está pasando aquí. Es el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora está sin mezcla, ahora está sin dilución. Están ahora, quedan ahora los seres humanos en manos de... ¿Es esto una amenaza? Para ponerlo de esta manera. ¿Es esto una amenaza de parte de Dios? ¿Debemos de leerlo de esa manera? ¿Está Dios diciendo, mira, él, el dragón, te está amenazando con que no vas a poder comprar ni vender? Te está amenazando con violencia, todo lo que envuelve el espectro de violencia, tortura, muerte, etc. Pues mira, yo te voy a decir esto, que si te atreves a hacer aquello, si te atreves a recibirla bajo esa amenaza, yo tengo un garrote más grande. Hay gente que lo lee así, este pasaje. Yo tengo un garrote que se llama la ira de Dios pura y sin diluir. Así que tú decides cuál de los dos garrotes tú quieres recibir. Si le sale huyendo a aquel garrote y acepta la marca, quiero que sepas que te espera un garrote más grande. Tengo un látigo más fuerte que él con el cual golpearte. Y hay muchas personas que leen este pasaje de esa manera, entendiendo que el vino de la ira de Dios es simplemente una amenaza de parte de Dios a que Él te va a hacer algo peor si de lo que el dragón te pudiera hacer si tú aceptas la marca. Pero si tú aceptas la marca para evitarlo, el daño del dragón, te espera otro garrote peor aquí. Cuando pensamos
cuando lo leemos de esta manera, el pasaje, y siempre digo entre paréntesis, debemos de tener cuidado con traer nuestras propias ideas para definir las palabras que la Biblia usa. Eh, debemos de usar la Biblia como su propio diccionario. ¿Qué significa la ira de Dios en la Biblia? Sería la pregunta que sigue a esa premisa, en lugar de asumir que porque dice la ira de Dios debe de estar amenazando, debe de estar haciendo referencia a una amenaza o si miramos eh, eh, si lo miramos el planteamiento de esa forma, vamos a descubrir que estamos atribuyéndole o estamos pensando que hay un tipo de convergencia entre el carácter y la naturaleza de Dios y de Satanás, donde simplemente la diferencia es que uno tiene más poder que el otro. ¿Será esto lo que está diciendo, lo que quiere decir la ira de Dios? La vez pasada fuimos a donde Pablo, al libro de Romanos, para encontrar una definición de la ira de Dios en el capítulo 1 de Romanos, y encontramos que el apóstol Pablo define con claridad la ira de Dios como un Dios, como el Dios dejar ir, el Dios entregar. Es la ausencia de Dios. Él dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios. La Reina Valera dice, no le dieron gloria, no lo tomaron en cuenta, lo desestimaron como Dios. Y eso lleva a un proceso de degradación donde la persona cosecha el resultado natural de su elección. Así que si lo vamos a decir en una frase, la ira de Dios, si es algo con respecto a Dios, es la ausencia de Dios. Es que Dios queda ausente de la vida de la persona que es objeto de su ira. Si Dios está ausente, Dios no puede ser el agente causante. Pero no tenemos que ir al apóstol Pablo para, en el mismo libro de Apocalipsis, nos deja saber cuál es el rol de Dios en el conflicto cósmico. Recordemos que esto está ocurriendo aquí, que estos eventos vienen siguiendo unos antecedentes. Recordemos que todo esto comienza con una escena en el concilio celestial donde hay una crisis. Recuerdan, ¿verdad? Comenzamos en el capítulo 4, cuando se abre una puerta en el cielo, se invita, Juan recibe una invitación a entrar, y él encuentra una escena en el concilio celestial que ya hemos descrito, que incluye a Dios sentado en su trono con un libro sellado, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y hay una crisis porque no aparece quien rompa los sellos. Hay la crisis, esa crisis en el concilio se resuelve con la aparición de el cordero inmolado, el cordero violentamente asesinado. La aparición de ese cordero resuelve la crisis inmediata porque aparece quien rompa los sellos. Pero la aparición del cordero violentamente matado no cierra la brecha que hay entre las expectativas acerca de lo que Dios, de lo que la situación demanda
y la solución que Dios provee. En otras palabras, nadie anticipa y espera que la naturaleza del problema que hay, la rebelión y el conflicto cósmico, que la solución que Dios provee en la forma de un cordero inmolado, es la solución apropiada, encaja con la realidad del problema, la naturaleza del problema. Así que si algo ocurre, es que la aparición del cordero que rompe los sellos, tal vez si algo hace es abrir la brecha un poco más, en el sentido que agudiza más la percepción de que hay un problema, que la solución divina no encaja bien con lo que se esperaba, que la respuesta que el problema demanda, lo que el problema requiere. Y luego sigue la serie de los sellos y de las trompetas, donde el papel que Dios tiene en el desarrollo de esa secuencia. Estoy trayendo la secuencia desde donde comenzamos para llegar al tercer ángel. En la serie de los sellos y las trompetas encontramos que Dios tiene simplemente un papel revelador y un papel refrenador. Dios es el que está limitando o conteniendo a las fuerzas satánicas que están causando tantas calamidades. Así que todas las calamidades que aparecen allí vemos que son el resultado de actividad satánica, y Dios aparece restringiendo esas actividades, esas acciones. Así que no encontramos en ninguna parte antecedente a Apocalipsis 14:9, donde estamos ahora, el mensaje del tercer ángel, a Dios como agente de destrucción. Así que pensar que ahora Dios toma este papel, tendríamos que hacerlo de espaldas a toda evidencia previa. Pero no solo eso, sino que eventos subsecuentes, lo que sigue después a estos eventos de Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel, de esta aparición de la ira de Dios, también nos corroboran la idea, armonizan con los eventos previos que acabamos de describir. Encontramos en la serie de las 7 copas que hay un paralelismo exacto con la serie de las 7 trompetas. Y sabemos que en la serie de las 7 trompetas el agente causante es Satanás. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Vimos evidencia río arriba, ahora estamos viendo evidencia río abajo. Cuando se pasa en Apocalipsis 17 y 18 la sentencia contra la gran ramera, donde nos da una descripción detallada del colapso de Babilonia, vemos que es que no es Dios ejecutando la sentencia. Y tal vez la culminación solamente segunda en potencia a la aparición, en mi opinión, a la aparición del Cordero Inmolado, donde Dios es víctima de la violencia, no el causante de ella, aparece en lo que de otra forma sería un problema enigmático, difícil de
explicar que me refiero al proceso que aparece en Apocalipsis 20, donde el dragón es finalmente arrestado y sorprendentemente liberado de nuevo, donde él sale a continuar a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de ser arrestado. Sí que para mí eso es evidencia contundente de que Dios no tiene idea de destruir a nadie, sino destruye al dragón cuando tiene la oportunidad de hacerlo, sino que al contrario lo libera. Así que son las acciones de los poderes satánicos en cada una de estas circunstancias que hemos descrito, los que causan muerte y destrucción, y nunca la acción directa de Dios sobre los hombres y la tierra. Así que la ira de Dios en Apocalipsis, cuando la miramos en acción, no representan una acción directa destructora de Dios. Así que cuando la ira de Dios es, en mi opinión, correctamente entendida como el retirar toda restricción sobre los poderes satánicos, entonces es claro que es otro y no Dios el autor de estas calamidades y horrores. Así que, por lo tanto, volvemos al texto, vemos que el recibir la marca de la bestia, entonces lo que el Señor nos está diciendo es que ese beber de la ira sin dilución de Dios es simplemente un quedar expuesto o quedar en manos o quedar a la misericordia de uno que no tiene misericordia, que es Satanás. Recibir la marca es recibir el nombre y el carácter que están expresados en ella. Y lo que eso resulta es, leemos en el versículo 10, última parte, dice, y serán atormentados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Así que en este proceso de autodestrucción que Juan describe, Juan está haciendo eco a un antecedente que aparece en Isaías 14:20, donde me habla acerca de el lucero hijo de la mañana, esa estrella que ya identificamos en Apocalipsis, a la que hace referencia Juan, que él vio caer del cielo. Y en el versículo 20 dice, tú destruiste, se le está diciendo a este lucero hijo de la mañana después que abandonó su lugar. Dice, tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Así que Juan simplemente está haciendo eco a esta declaración del profeta Isaías, que es un proceso de implosión, de autodestrucción, lo que la ira de Dios representa. Es que el papel de Dios es el de restringir, limitar y refrenar. Y ahora, en ausencia de Dios, que esa es su ira, ahora queda sin freno, sin ningún tipo de limitación y restricción. Eso es lo que representa que la ira de Dios no está diluida, no es una ausencia parcial de Dios, es una ausencia completa de Él. Y sin embargo, es importante que notemos que estas cosas suceden en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El tormento con fuego y azufre, que es obra del dragón, son obra de él, pero son queda con testigos, hay testigos
que lo observan, que observan su acción. Estos testigos, los santos ángeles y el Cordero, confirman y recuerdan el horroroso resultado de una ambición que comenzó en la mente de este lucero hijo de la mañana en el cielo y que corrió su curso completo hasta que llega ahora a su culminación. Así que quedan entonces exhibidos los actos del dragón con su deformado carácter y calamitosos resultados, el humo del cual nunca se olvidará. Eso es el recuerdo que permanece e inmuniza el universo para el resto de la eternidad, por lo cual Dios puede hacer la promesa que la rebelión no se levantará dos veces. Pero el más conectado con nuestro tema es la última parte del versículo 11. Dice que no tienen reposo de día ni de noche cualquiera que recibe la marca. En la Biblia, reposo es algo, es una palabra cargada, es una palabra de gran contenido. Esta declaración que dice que no tienen reposo ni de día ni de noche, muchos la han tomado para indicar como que es un tipo de castigo que no tiene fin. De hecho, esa es la creencia más popular, más creída, más generalizada. Nosotros tenemos que entender este punto con claridad porque es central. Cuando nosotros vemos reposo, debe de traer a la mente la idea de el sábado. Y este es como dicen en inglés, el take home message. Este es el mensaje para llevar a casa en la advertencia del tercer ángel. Ya vimos en nuestro estudio de Génesis 2 del 1 al 3 que reposo no es solamente un cesar de actividades o de trabajo. Es un concepto profundo en la Biblia que denota tres cosas. Denota la idea de completación o acabado. Algo quedó perfecto, algo quedó terminado, acabado, no le falta nada. Notemos que en el día sexto Dios dice que vio que todo era bueno en gran manera, pero entonces en el capítulo 2, versos del 1 al 3, me dice que Dios acabó la creación en el séptimo día. Quiere decir que aunque era bueno en gran manera, no estaba completada, estaba incompleta, no estaba acabada la creación. Así que reposo denota, número 1, completación. Número 2, connota a plenitud. Indica que no hay carencia, que no hay falta. No solamente que no hay defecto, sino que no hay necesidad que no ha sido suplida. No es solamente la ausencia de afán de buscar cosas, sino que hay plenitud. Dijimos cuando estudiamos en Hebreos, la manera de existir de Dios. No entra a la imaginación pensar que hay nada que le falte, que haya carencia en la manera de existir de Dios. Así que reposo
es la manera de existir de Dios, denota también no solo completación, sino plenitud. Y finalmente, reposo denota la presencia de Dios. Dios en Génesis 2, del 1 al 3, entre las cosas que hace es que lo santifica. El único que es santo es Dios. Ese proceso de santificación anuncia la presencia de Dios. Y de nuevo, recordemos que es la manera de existir, es la forma de existir de Dios, es como Dios es. Ese es mi reposo. Por eso se llama, Él lo llama mi reposo. Así que la ausencia de reposo, que ellos no tienen reposo de día y de noche, en realidad penetra al corazón de la experiencia de los que adoran a la bestia. Es esa ausencia de Dios lo que produce la ausencia de reposo. El problema central existencial, el problema básico, el reposo, es que el dragón no tiene reposo para ofrecer. Solo Dios existe en reposo, en plenitud, en completación. Solo su presencia trae reposo. El problema en realidad es peor. No es que el dragón no tiene reposo para ofrecer, sino que él quita el reposo. Lo que hemos visto hasta ahora es en la historia del dragón es que está cargada de miedo y de aprehensión, donde todo el mundo que toma la marca ve a todos los demás en su bando como un enemigo y una amenaza potencial. Condiciones donde el reposo no aparece en ninguna parte. Por contraste, el llamado inicial que aparece aquí a adorar a Dios se presenta en el lenguaje del reposo de la creación. El texto dice: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, en el versículo 7 del capítulo 14. Es imposible no notar los ecos a la referencia a Génesis 2 del 1 al 3 y a Éxodo 20 del 8 al 11. El Dios cuyo distintivo es el reposo, su ausencia es lo que produce esta ausencia de reposo. Así que el que no tiene reposo de día ni de noche es, de acuerdo a este criterio, un estado de deprivación, es falta, es la ausencia de Dios. Asimismo, como me dice que el número de su nombre es 666, es un número que señala de manera clara y evidente la falta de completación. Así que lo que la marca de la bestia representa y lo que el conflicto de señales anuncia es que estas señales indican, apuntan a una realidad
donde hay reposo, sabatismos, reposo sabático, presencia de Dios, plenitud, completamiento, no carencia, no ausencia de nada. Y la marca representa el nombre y el carácter de, del enemigo, donde no hay reposo, donde no hay sábado, donde no hay reposo ni de día ni de noche. Esta expresión día y noche aparece en el capítulo 4, verso 8, con referencia a los cuatro seres vivientes, diciendo que ellos de día y noche sin cesar cantan, alaban. Aparece una segunda vez en Apocalipsis 12:10 en referencia al acusador, al dragón, y dice que él nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y finalmente aparece aquí en el mensaje del tercer ángel, versículo 11, capítulo 14, donde me dice que no tienen reposo ni de día ni de noche aquellos que adoran a la bestia. Así que es la adoración a la bestia, la obediencia a la bestia, la replicación de las características de la bestia, la reproducción de su carácter en la vida de los que lo adoran. Eso es lo que adoración significa, lo que lleva a la ausencia de este reposo y no referencia a un castigo que dura por toda la eternidad. Este es el conflicto de señales, tangible y claro. Yo veo que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Vamos a tener una oración. Buen Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos ha dado este día de reposo que es evidencia y señal de su carácter amante, de su carácter perfecto, de su carácter pleno. Gracias, Dios, porque en este santo día extiende, abre la puerta para que nosotros entremos a su reposo, para que nosotros compartamos con usted su manera de existir. Dios, bueno, nos maravillamos de tanto amor, de tanta atención y cuidado. Le agradecemos, Dios, le pedimos que nos dé el aceptar esta invitación, que entremos a su reposo. En el nombre de Jesús. Amén.